emitirlas simultáneamente con el examen final, tienen que ser antes del examen final, y hasta donde entiendo el examen final va a ser entre el 9, ¿no?, y el 14 de diciembre, ¿no es cierto? Porque la siguiente semana sería exámenes aplazados, que sería del 16 al 20 de diciembre, ¿no? Entonces tenemos solamente 2 semanas, 3 semanas antes, nos separan 3 semanas del examen, y tenemos 3 semanas también para culminar con todas las evaluaciones previas, ¿no? Así que, a ver, empezaríamos con algunas exposiciones sobre los temas que han elegido, de las lecturas que entregué hace 2 semanas. A ver, tú ya has hecho una presentación, ¿tú qué temas? Sobre que iba a exponer sobre los temas que dejó la dinámica y la co. Claro, no, o sea, las exposiciones no se van a dejar de dar, las exposiciones centrales, si cabe la palabra. Pero ahora pregunto por las lecturas breves que dejé, ¿no? Estoy diciendo que voy a darles a cada uno una nota por exponer 2 temas, ¿no?, corresponden a 2 artículos, y una segunda nota por el debate, porque tienen que participar del debate. No sé si les ha parecido bien que se les dé lecturas breves, ¿no? Lo importante es que los temas los sientan cercanos y no les parezca literatura difícil o imposible de comprender. Hasta ahora, ¿quiénes han expuesto? A ver, levanten la mano. 2, 3, 4, 5. A ver, ¿qué lecturas más has elegido? Yo escogí acerca de qué hacer con las reservas internacionales en una lectura de crisis global, y acerca de qué debemos aprender de Corea del Sur, correcto. ¿Tú qué lecturas has elegido? La lección de Corea del Sur y sobre las nuevas rutas comerciales. ¿Sobre? Las nuevas rutas comerciales. Las nuevas rutas comerciales. Ya. ¿Tú qué lecturas? 5 mitos de la pobreza y qué hacer con las reservas internacionales. ¿Qué hacer con las reservas internacionales? 5 mitos de la pobreza y el origen de la prosperidad y la pobreza. ¿Y el origen de la prosperidad y la pobreza? Ya. A ver, yo he elegido el dumping, la política antidumping y las lesiones de Corea del Sur deben depender de Ollanta Humala del modelo coreano. El modelo coreano. Eso. Políticas antidumping y los culpables de la accesibilidad. Y los culpables de la accesibilidad. Tenía un poco la feminidad y las elecciones que limita Perú a Corea. Ya. Hay una simpatía por Corea, aparentemente. Yo he elegido el sueño roto de Francia y calma, llega los tiempos de la verdad. ¿El segundo tema cuál es? La que dice calma, llega los tiempos de la verdad. Ya es correcto. A ver, tú. Los 5 mitos de la pobreza y las lesiones de Corea. Ya. Hay lecturas que parece que no han sido de la elección de nadie. ¿Qué lecturas has elegido? La política dinámica. Ya. ¿Y la segunda lectura? Tú también de Son 2 lecturas. De un total de 19. ¿Mejor? Bueno. ¿Alguno de ustedes ha visto el fin de semana una entrevista que le han repetido por unos 2 o 3 veces, tal vez más, en CNN en español, que hizo Oppenheimer a la directora ejecutiva del Fondo Monetario? ¿El director ejecutivo quién? ¿El Cristina Lagarde? ¿Has visto la entrevista? No he visto, pero sí sé. ¿La directora? ¿Alguno de ustedes ha sintonizado CNN estos días? En los últimos 15 días han sintonizado. ¿Ah? Lo único que vi de CNN fue tecnología a la hora del almuerzo. De ahí ya no he visto CNN. ¿Cuántos de los presentes tienen cable en casa? ¿O quién no tiene cable? Yo tengo cable. ¿Quién no tiene cable? Yo tengo cable Perú.
no declaran, si tiene cable o no. Profesor, lo que pasa es que algunos tenemos cable, pero hay otro tipo de servicios. O sea, ¿Qué tipo? bueno, yo por ejemplo, porque ¿Cable? ¿Qué tipo? ¿Cable local? No, yo tengo Vescable. ¿Cómo? Vescable, y ahí no agarra CNN. No agarra transmisiones. Señal abierta. El canal CNN. Bueno. ¿Cuál es el tema, profe? No, lo que estaba preguntando si es que habían visto la entrevista que hizo Jaime a la directora ejecutiva, porque justo los temas que han planteado en la entrevista son los temas que hemos estado tratando de promover como debate en clase, ¿no? Justamente la poca simpatía que tiene el fondo en América Latina, el hecho que el fondo no ha cumplido su papel de previsor o de prevención en la crisis europea, el hecho de que el Fondo Monetario no ha logrado resultados satisfactorios para poder confrontar con la crisis europea, y otros temas que se han planteado en la entrevista que me gustaría que ustedes la hayan visto o que traten de verlas y porque pueden acceder. Entran a una cabina con CNN en español o con Jaime y la entrevista a la señora directora ejecutiva del Fondo Monetario, ¿no? No, profesor, yo sí, una cosa que sí tengo entendido es que las recetas que ha dado el Fondo Monetario a los países para que cambien, para que solucionen sus déficits, sus problemas que tienen, por lo que he leído, el fondo, esto no ha sido probado en realidad, o sea, han dado la receta, ¿sabes qué? Aplica esto y listo, y no sé qué va a pasar sobre eso, dice. Eso es lo que tengo entendido. Aplica estas políticas que te voy a decir para que me puedas cancelar la deuda que me debes y ya verás lo que pasa, supuestamente. Eso es lo que he podido entender de esas recetas que da el Fondo Monetario Internacional a los países. Ya, ese es un tema. El segundo tema es que ayer se realizó la primera vuelta electoral en Chile, la segunda vuelta ante la señora Bachelet, que sacó casi 46% de la votación nacional, y la señora Evelyn Matei, que ha sacado 25% o algo más de 25%, serían las que van a participar de la segunda vuelta el 15 de diciembre, o sea, solo de acá 4 domingos. ¿No? Entonces, es una demostración de que la polarización en Chile se sigue dando, ¿no?, entre la izquierda o la socialdemocracia y los sectores de la derecha. Han habido 9 candidatos, que es un número inusual. Siempre ha tenido en los últimos procesos 4 o 5 candidatos. El proceso electoral ha sido 9, ¿no? Incluso había un candidato que había sacado solo 20.000 votos, 25.000 votos a nivel nacional. Y una característica del proceso ha sido el número significativo de votantes que no han concurrido a votar, ¿no? El ausentismo ha sido importante, porque no es a partir de esta elección obligatorio el voto en Chile. Si en Perú tienen derecho a votar 20 millones de electores y votan alrededor de 16, 17 millones, es porque hay una penalidad, una sanción pecuniaria, ¿no? Una multa. Si el voto fuera voluntario, probablemente el número de electores que irían a votar sería alrededor del 50%, 60%. ¿no? ¿Y eso no se aplica en Chile? Eso no se está aplicando en Chile a partir de ahora. En Colombia tampoco el voto es obligatorio. En Estados Unidos el voto no es obligatorio, ¿no? Pero en la mayoría de países latinoamericanos el voto sí es obligatorio, como una forma de exigir al ciudadano que concurra. Ahora, eso genera distorsiones, porque mucha gente desinteresada por la política o desinformada vota porque solo quiere cumplir con su deber, entre comillas, y no pagar una multa, ¿no? Y a veces decide su voto en la fila, ¿no? Entonces, hay mucha desinformación entre los electores, ¿no? Pero Estados Unidos es una democracia consolidada, el voto es libre hace muchos años y votan alrededor del 60% de los ciudadanos. Esto es importante que ustedes sepan porque en Chile se sigue tocando el tema del debate por la gratuidad de la enseñanza, el tema de la democracia o la dictadura. Acusan a la señora Matei de que había sido pinochetista y que abogó por la libertad de Pinochet cuando Pinochet fue detenido en Londres en el año 98.
saneado, no han cicatrizado en Chile, ¿no? Y sí ha habido esa rivalidad y parece que Pinochet fuese, a pesar que ya falleció, sigue siendo un personaje que divide a los chilenos, ¿no? Que divide a los chilenos políticamente, anímicamente y los polariza, ¿no? En todo caso, no hay que perder la mirada de lo que pasa en Chile porque forma parte de la Alianza del Pacífico. Y una de las cosas que dijo la señora directora ejecutiva del fondo es que habían 4 economías en América Latina que destacaban. Que usted era la de mexicana, México, Colombia, la Perú. de Colombia, la de Chile e incluso Perú, ¿no? México en primer lugar y Colombia y Perú incluso dijo, ¿no? En el caso de Brasil no estaba muy satisfecho con el desempeño económico de Brasil. En el caso de Argentina tiene serias dudas sobre las cifras que da la Argentina respecto a la inflación y en relación a Venezuela cree que el modelo pues, ha fracasado y necesita correctivos. Pero como toda ciudadana francesa o todo ciudadano francés son muy políticos cuando hablan, nunca dicen las cosas directamente, ¿no? Usan un lenguaje muy diplomático, muy cortés, muy político para referirse a las personas, ¿no? Anoche también hubo una entrevista interesante que le hicieron a Mario Vargas Llosa en este programa que se llama Efecto Naim, no sé si alguien lo ha visto, Efecto Naim, que se transmite en RPP en las noches, los domingos a las 10, una entrevista sobre temas de América Latina. Entonces, estos temas que son de América Latina son los temas del curso, porque los tratados comprometen a América Latina, comprometen a Europa, a la cuenca del Pacífico, al Asia-Pacífico, así que la única forma de que este curso tenga vida es que uno esté actualizado, ¿no? Si uno aprende las cosas, luego las va a olvidar. Cuando las cosas no tienen una aplicación práctica, uno las olvida. Y si no las necesita, es como periódico de ayer, ¿no? Solo sirve uno dice que para envolver pescado y otros para nada, ¿no? Para nada, solo para reciclar. En todo caso, la importancia de darle vida al curso es que ustedes estén siguiendo la pauta de la actualidad internacional. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dar media hora para las exposiciones que han quedado pendientes y media hora para que cada uno exponga los temas que ha elegido, ¿no? A ver, empezamos contigo. ¿Cuáles son los temas? Me hablas de la crisis griega, ¿no? Sí. A ver, lo importante es que me señalen las ideas centrales de cada lectura, ¿no? Dame el título, el autor y las ideas centrales. Me alcanzan la lista también de los asistentes. Ya, está bien. A ver, ¿qué lectura son? Los poemas de la crisis griega y... Ya. ¿Quiénes son los autores? El poema de la crisis griega es Mohamed A.E.L. José Antonio de León y Martín Real Rivera. Ahí te escuchamos. Bueno, en esta lectura de los culpables de la crisis griega nos habla de los posibles culpables de por qué este país entró en crisis, ¿no? En la lectura nos hablan de que posiblemente los primeros nombres que salieron fue de los gobiernos antepasados que hubo, ¿no? De la izquierda y la derecha, ¿no? Que pusieron para los manejos y todo, ¿no? También nos habla de que el Fondo Monetario Internacional intervino en la crisis y como que tuvo un comportamiento apegado a la Unión Europea y como que no, o sea, como que apoyó a que los banqueros le puedan dar incentivos, ¿no? Le puedan dar préstamos al país
Y eso estuvo mal, Ahora entiendo dos. sí, porque ¿Dos listas? generó que el país se vaya adeudando, ¿no? Endeudando más. Se vaya endeudando más hasta que llegó un momento que ya todo ya se desencadenó y no pudo, o sea, con un falso dinero que supuestamente tenían de los préstamos que se hacían. Ya, a ver, presten atención por favor. Llegó un momento en el que ya el país ya no pudo sostenerse, ¿no? Económicamente, ya entró en quiebra. Acá dice, los prestamistas privados griegos estaban felices de invertir dinero en el país a raudales, pero luego eludir sus responsabilidades cuando la bonanza artificial no pudo ya sostenerse. Este exceso de crédito fue tal que en un momento redujo el diferencial en el rendimiento entre los bonos griegos y alemanes a unos menos 6 puntos básicos, un nivel ridículamente bajo para dos países con diferencias tan fundamentales. Los prestamistas con superávit de entusiasmo asumieron voluntariamente esta absurda prima de riesgo. Claro, no tiene sentido que un bono griego pague lo mismo que un bono alemán, ¿no? Siendo economías con estándares bastante diferenciados. Dice, pero ni el gobierno griego ni sus acreedores privados actuaron. Ambos se resguardaron en la protección política provista por el esfuerzo de unificación europea, una iniciativa histórica orientada a garantizar el bienestar del continente a través de una mayor integración política y económica sobre la base de reglas creíbles e instituciones eficaces. O sea, lo que podría decirse que lo que ha primado es el rentismo y el crédito fácil a tasas muy bajas, ¿no? Dinero a mano llena, que ha sido malgastado, despilfarrado, no ha sido invertido y ha generado un endeudamiento del gobierno y de las personas y de las empresas a niveles tales que luego no han podido cumplir con sus obligaciones. Dicen, ambas cuestiones, tanto reglas como instituciones, la zona del euro no estuvo a la altura de lo necesario. Las grandes economías, Francia y Alemania, fueron de los primeros miembros en romper las reglas. Siempre hemos hablado que hay en una unión ciertas reglas, ¿no es cierto? Que el déficit fiscal no sobrepase el 3%, que la inflación no se desborde, que las reservas internacionales tengan cierto nivel para poder proteger a la economía ante cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, esas reglas básicas de la economía no se han cumplido ni siquiera en los países de mayor desarrollo, Alemania y Francia. ¿A qué se refiere con que no cumplieron las reglas? De que no respetaron las reglas que habían sobre el déficit y todo. ¿A eso se refiere con que Alemania y Francia no cumplieron las reglas? Claro, a eso se refiere, sí. Dice, finalmente tenemos al Fondo Monetario Internacional, la institución responsable de salvaguardar la estabilidad financiera mundial. Ese es el trabajo, es la chamba, como se dice, del Fondo Monetario, ¿no? Garantizar la estabilidad financiera mundial, no es poca cosa, ¿no? Porque tiene que monitorear todo el mundo. América Latina, Norteamérica, Europa, Asia, el África, Medio Oriente. Para eso tiene funcionarios en Claro, todo el que mundo. mandan acá al país a revisar. El Fondo Monetario tiene sede en Washington, pero tiene presencia mundial. Tiene funcionarios que llegan a cubrir sus trabajos a nivel de todos los continentes, ¿no? Y son funcionarios muy bien pagados, ¿no? Como están en condiciones muy atractivas profesionalmente. Entonces, parece que el Fondo Monetario sucumbió demasiado fácilmente a las presiones políticas, tanto durante el boom como en la caída. Esto de las presiones políticas es muy importante. Sí, porque se toman es como decisiones ahora que se políticas. están echando la culpa, el director de la policía le dice mentiroso al jefe del comando conjunto, el presidente del comando conjunto le dice que usted es un farsante. O sea, es muy desagradable que funcionarios de ese nivel, ¿no? En una democracia necesitamos separación de poderes, libertad de prensa, pero también instituciones militares y Policía Nacional respetables. Si los altos oficiales se van a acusar de esa forma, ¿no? A través de los medios, entonces ya se han perdido el respeto, no hay respeto, ¿no? Y eso es muy delicado porque ese es el principio del caos. Qué rico. Cuando no hay caos, no hay orden, no hay disciplina, ni siquiera en las instituciones militares. La policía, imagínense una policía indisciplinada, puede crear una situación muy grave, ¿no? Hace años en el gobierno de Velasco hubo un 5 de febrero,
cuando la policía se declaró en huelga y en Lima hubo saqueos. Y fue el inicio de la caída de un dictador como Juan Velasco Alvarado. Entonces, es malo que la policía esté enfrentada al comando conjunto y a la marina, ¿no? Pero acá viene el tema de las presiones políticas, ¿no? Igual, el Fondo Monetario puede tener claro el concepto de que estos países están incumpliendo las reglas presupuestarias. Ajá, claro. Pero no les puede exigir, porque viene la presión política. Ajá. ¿Quiénes son los que presionan políticamente? Los Los gobiernos financieros de los Estados Unidos. congresos, ¿no? Los sindicatos incluso. ¿No? Por ejemplo, Fujimori, ¿por qué dio el shock al inicio de su gobierno? Porque era más fácil dar un ajuste económico iniciando un gobierno que a 2 años del gobierno o a 3 años. Porque siempre un gobierno que inicia su administración tiene el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, políticamente era razonable dar medidas drásticas al iniciar el gobierno, ¿no? Pongo eso como ejemplo, pero Europa no quería tomar medidas drásticas, ha estado jugando con los tiempos, ¿no? Y jugar con los tiempos significa diferir para después las soluciones que deben dar, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario ha fracasado porque no ha tenido capacidad de negociación política, ¿no? Y para eso se requiere convencer a los gobiernos de que hay medidas que son necesarias para salvar o salvaguardar la estabilidad financiera, ¿no? Luego dice, la conveniencia política parece haber triunfado sobre la robustez analítica, lo que socavó tanto el rol beneficioso directo del fondo como su función en calidad de catalizador financiero y de políticas. Ninguno de los cuatro puede negar que el colapso griego no hubiese tenido lugar si no se hubiera mostrado complaciente durante el auge ni hubiesen cumplido tan mal sus responsabilidades en la caída. Bueno, entonces este es un artículo muy crítico respecto al papel del fondo. No ha estado a la altura de sus obligaciones. Dice acá cada uno de los 4 sospechosos. A ver, ¿quiénes son los 4 sospechosos? Son los de la izquierda, los del gobierno, la izquierda y la derecha, ya. El Fondo Monetario y el otro serían los banqueros. Instituciones financieras. Las instituciones financieras que dan créditos. Ya dice, menos 4.7 cayó la producción nacional griega durante el 2011. O sea que el PBI caiga casi 5 es bastante. Para que tengan una idea, en el año 83, en el gobierno de la UNDE, el PBI cayó 13%. ¿No? Y con Alan García, cuando empezó la hiperinflación en el 88, 89, el PBI también cayó, pero no 13, cayó 8, pero igual es un montón, ¿no? O sea, eso significa que la economía no crece, sino decrece, ¿no? Eso significa que no hay aumento de ingresos, sino caída de los ingresos, ¿no? Entonces era un escenario difícil. Inflación y recesión. O sea, inflación, precios que en alza y producción en caída, ¿no? Ahora estamos bastante mejor porque tenemos precios estables, ¿no? Con algunos altibajos, ¿no? Porque siempre se dice que la canasta popular o la canasta básica sube más que el promedio, ¿no? Y eso afecta más a los pobres. Y tenemos además crecimiento económico por encima del promedio latinoamericano, lo que es satisfactorio. Ya, ese es el sentido del artículo. ¿El otro cuál era? El antidato. Ya. El dato. A ver, en dos líneas, a ver, ¿qué puedes decir? Bueno, porque el artículo ahí nos da a entender... La política antidumping, sí, el segundo tema. es un debate. Claro, como que nos da a entender y a pensar de que quizás las políticas o las reglas que se están tomando en el país no son las adecuadas para las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, ahí leí que decía de que hay, por ejemplo, derechos antidumping que tienen más de 18 años, cuando por las reglas están solamente, dice que las reglas que solamente deben ser por 5 años. Entonces ahí, por ejemplo, decía el autor... Acá dice, los derechos antidumping según la OMC deben durar hasta 5 años. Pueden ser renovables. Renovar excepcionalmente cuando la continuación del daño es evidente. Claro. Pero también nos decía de que, por ejemplo, se tiene que evaluar los pros y contras de poder hacer ingresar, por ejemplo, de repente el producto, ¿no? Tenemos que evaluar si, por ejemplo, otras empresas lo necesitan y si es a un precio menor, podría estar bien dejarlo ingresar, ¿no? A ese precio. Eso también es
sea, Claro, el otro día un economista que es decano de la Facultad de Economía de la UPC, que comenta temas económicos a las 7:30 de la mañana en RPP, pero en RPP televisión, porque hay RPP de radio. Adriancén, profesor. ¿Ah? Adriancén. Carlos Adriancén, efectivamente. Entonces Carlos Adriancén decía que gracias al supuesto dumping de las prendas de vestir china, dicen los pobres del Perú han podido comprar prendas muy baratas y protegerse del frío. ¿No? Esa es otra forma de ver las cosas, ¿no? ¿No? Porque el pobre no puede pagar 50 soles. ¿No? Solamente para ejemplo, ¿no? Hoy día he querido comprar un genérico en boticas y he visitado 4 boticas y no había ese genérico. Me querían ofrecer un producto de marca y la diferencia entre el producto de marca y el genérico es 10:1 y a veces es 20:1. 20, qué terrible. O sea, una pastilla puede costar 2 soles de marca, una pastilla. Y un blister de 10 puede costar 1 sol. O sea, lo que serían 20 soles, porque es un blister de 10. Ahora, ¿por qué está escaseando? Porque no les conviene lógicamente a las boticas vender genérico porque sus márgenes de ganancia son muy bajos, ¿no? Son escasos. Pero la política de salud exige ahora a los médicos que receten el nombre genérico y el nombre de marca, porque los médicos son también parte de esta cadena, ¿no?, de negocio de la salud, ¿no? Entonces dicen, tome jarabe tal, no ponen el equivalente en producto genérico. Y siempre se ha dicho, así como antes decía, no compres videos piratas porque tu VH se malogra, el televisor va a estallar recién, ¿no? Esa es una farsa, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual encarecen los precios, ¿no? Encarecen los precios. Y está bien que eso sea válido en países donde los ingresos son más altos, pero en países donde los ingresos son escasos, ¿no?, en el límite de la pobreza o pobreza extrema, por lo menos la gente puede comprar una película a un solo. Y creo que en el hueco valen 20 por 10 soles, ¿no? ¿Conocen el hueco, no? Sí. Por lo menos conocen el hueco. Bien, entonces el dumping está muy manoseado, y se abusa de la política antidumping de forma exagerada. Hay algunas intereses acciones legales donde las empresas se aprovechan de eso para evitar pago. Claro. Acá que hay que probar ante Indecopi que existe un daño. Claro, existe daño a la Y eso hay que probarlo estadísticamente. Ya. Eso más que todo es lo esencial de la lectura. Correcto. A ver, seguimos contigo. A ver, ¿qué lecturas has elegido? Yo estaba leyendo sobre la elección del Corea y también de la que estaba hablando hace un momento sobre el dumping. Ya. Tú eres Alarcón. Alarcón. Ya, a ver. Incide en lo que no hemos hablado. Las de Corea entonces. Corea. Ya, sí. Está, bueno, acá en sí, en resumen, habla de que el título es que dice que el señor Ollanta Humala había ido, las elecciones de Corea del Sur que debe aprender Ollanta Humala del modelo coreano. Está bien, sí, es cierto, el señor Ollanta fue agregado militar en Corea del Sur y tiene alguna simpatía con el modelo económico que ha hecho este país durante todo este tiempo. Estamos hablando del año... ¿Cuáles son las bases de ese modelo? Por lo que él le pudo leer es que la base del modelo es que este país se ha centrado más en el liderazgo del Estado para promover empresas e industrias, se ha centrado en la educación, que es muy importante en ese país. Liderazgo estatal. Liderazgo estatal, y el apoyo a la educación y una muy buena fuerza laboral. Eso es lo que puedo ver que este país... Fuerza laboral muy calificada. Claro, eso es lo que este país, Corea del Sur tiene, a diferencia de su Corea del Norte, que es una Corea comunista, como lo hemos visto. Se pueden notar esas pautas muy importantes que tiene Corea del Sur. Y también hace comparaciones de la evolución tan rápida que ha tenido durante estos 50 años, que también es notable. Habla de que mientras que